Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, antes de hacerle mis preguntas, quiero despedirme de este ejercicio de libertad de expresión y de derecho a la información muy importante. Rompió el cerco mediático impuesto por las corporaciones a lo largo de los años y me parece importante reconocer, en el caso de Contralínea siempre trajimos los temas que investigamos. Usted siempre tuvo respuesta a las preguntas que le hicimos de manera amable y le reconocemos por ello. También decir pues que el resto de los reporteras también ha venido a externar sus preguntas, en algunos casos también sus críticas y en otros incluso exabruptos, y nunca se tuvo una represalia por ello hacia los demás. Entonces queda claro que este ejercicio importante ha respetado siempre la libertad de prensa. Quienes no se atrevieron jamás a venir a hacer sus preguntas o cuestionamientos, pues queda claro que lo que les gusta o lo que les parece muy cómodo es estar detrás de los micrófonos y desde ahí lanzar sus temas, algunas veces de desinformación, de infodemia, de posverdad, de mentiras abiertas, directas, y que lo que menos querían era una réplica directa. En ese contexto, pues reconocer la importancia de este ejercicio que fue la conferencia matutina, no solo para la prensa, sino sobre todo para el pueblo de México, y que seguramente desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la comunicación, se va a estudiar por lo que significa haber roto ese cerco mediático, además en torno a su figura, que ya todo el mundo lo conocemos. Y ahora sí le hago mis preguntas, presidente. En la revista Contralínea conservamos un archivo que se podría decir histórico desde el punto de vista periodístico, y tenemos 3 expedientes importantes para la memoria del pueblo de México, y que se habla justamente de esta memoria y tiene que ver con el expresidente Ernesto Zedillo. En días pasados, y a propósito de que él mismo alzó la mano, ¿no?, al salir de su silencio, usted recordaba en conferencias pasadas, presidente, que es el autor del mayor latrocinio que ha vivido nuestro país, que es el Fobaproa, y también recordaba 2 de las masacres que se cometieron en su sexenio, la de Aguas Blancas y la de Acteal. Habría que agregar también las masacres del Charco y el Bosque, que no se nos olvide también para la memoria. Y en ese contexto, pues decir que este expresidente mintió cuando dijo que tenía que trabajar para mantener a su familia. Tiene una pensión vitalicia que le paga el erario de la nación con dinero del pueblo. Actualizamos esta información y gana 136,000 pesos mensuales. Este mes de septiembre se está embolsando ese dinero, más de 1 millón de pesos anuales, y desde esa comodidad de seguir viviendo desde el erario, pues mantiene también este tipo de acusaciones. Ahora, en nuestro archivo de la revista Contralínea, en estos 3 expedientes, pues quizá también haya otra, situación grave, y es que se llegó a documentar presuntos nexos de su círculo cercano, familiares, su esposa, sus cuñados y su suegro con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de Colima, y en otro expediente de su entonces secretario particular, Líbano Sáenz, con el cártel de Amado Carrillo, el cártel de Juárez. Estos 3 expedientes documentan que de forma indirecta se tuvo esta información. Primero fue pinchando los teléfonos del cártel de los Amezcua Contreras, y ahí surgieron conversaciones con este primer círculo familiar de Ernesto Zedillo. Y en el segundo caso se estaba investigando a un militar desertor que se había sumado a las filas de Amado Carrillo, y ahí se obtiene una declaración de este militar donde se señala que Líbano Sáenz le había dado dinero el cártel de Amado Carrillo le había dado dinero a Líbano Sáenz en el periodo de campaña, a pesar de que fue una campaña muy breve la de Ernesto Zedillo. Todo esto viene con la importancia del momento para recordar quién fue este personaje, pero sobre todo porque los 3 investigadores principales tuvieron represalias. Uno de ellos fue asesinado, otro fue exiliado y otro más fue encarcelado de por vida hasta su muerte.
Entonces, preguntarle, presidente, pues sobre esta hipocresía de Ernesto Zedillo de, pues al final, venir a decirnos que estamos entrando a una dictadura y que esto ya no es democracia y que a él no le convence y no le gusta lo que está pasando en México, por favor. Bueno, yo creo que se debe de comprender que estamos llevando a cabo una transformación. Eso fue lo que nos propusimos. Nosotros tenemos la convicción que no se puede enfrentar una decadencia, que era lo que se padecía en México. No solo era una crisis económica, de bienestar social, sino era una crisis en todos los ámbitos de la vida pública, en lo político, en la pérdida de valores. Vivíamos un proceso de degradación, padecíamos un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar ese mal no había más que llevar a cabo una transformación, una revolución, un cambio de fondo verdadero. Pero teníamos que hacerlo, como afortunadamente se ha logrado, de manera pacífica, porque las 3 transformaciones anteriores que han habido se tuvieron que hacer con las armas: la independencia, la reforma, la revolución. No lo querían así nuestros héroes, los padres de nuestra patria. Pero así se presentaron las circunstancias. No tuvieron otra opción, otra alternativa. Afortunadamente, nosotros logramos llevar a cabo esta transformación, el inicio de esta transformación, sentar las bases para esta transformación sin violencia. Sin embargo, se trata de una transformación profunda, pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque se está arrancando de raíz la corrupción. Es una transformación radical, en el entendido que la palabra, el término radical viene de raíz. Entonces estamos arrancando de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, y esto, como es natural, genera, produce una reacción. De ahí viene también la palabra, el término, el concepto reaccionario, porque si se lleva a cabo un proceso de transformación, pues tiene que haber una reacción de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, lo que viene a hacer Zedillo, pues es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral. Sin embargo, están pues en su papel. Siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora. No desapareció el conservadurismo ni siquiera después de que se llevó ese acto sublime de justicia. Después, como decía Justo Sierra, acto sublime de justicia después del fusilamiento de Maximiliano.
se pensó de que ya se alejaba el riesgo de la intervención extranjera y había triunfado el movimiento liberal y había desaparecido el movimiento conservador. Pues no, ahí estaba y pronto retoñó con el porfiriato. Pasó de el movimiento liberal a, de nuevo, un movimiento conservador. La revolución tampoco pudo acabar con el conservadurismo, se reinstaló, se restableció y en el periodo neoliberal o neoporfirista, pues desde luego que se volvió a implantar con mucha fuerza. Entonces nos ha tocado a millones de mexicanos hartos de la humillación y del saqueo de los bienes nacionales. Nos ha tocado llevar a cabo esta transformación y por eso pues hay una reacción conservadora. Y los conservadores, puede parecer simplista, pero para entenderlo mejor y no andarse por las ramas, tienen cuando menos 3 características. La primera es que son muy hipócritas. Recordando a Carlos Monsiváis, que decía, me comentó en una ocasión, la derecha solo tiene como doctrina la hipocresía, o la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Esa es una característica. La segunda característica del conservadurismo es que les gusta mucho el dinero, como lo dijo el cura Hidalgo en su momento cuando lo estaban excomulgando. El único Dios de ustedes, los oligarcas, es el dinero. Son muy corruptos. Todo esto explica el porqué del enojo conservador. Y lo tercero es que son muy autoritarios los conservadores, fachos. Sin embargo, a los conservadores de México, porque así es el conservadurismo en todo el mundo, nosotros tenemos la ventaja que como se les ha enfrentado durante varios periodos de nuestra historia, pues tenemos un pueblo muy progresista, porque tenemos una historia fecunda en cuanto a la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía. Una de las cosas que debemos seguir impulsando, difundiendo, es todo lo relacionado con la grandeza cultural de México. Lo que yo llamo humanismo mexicano tiene 2 pies. Es la herencia cultural que heredamos del México prehispánico, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio y que fueron civilizaciones negadas hasta la fecha. Ahora que me voy al retiro, que me voy a jubilar, voy a trabajar sobre eso. Tengo la hipótesis de que lo mejor del mexicano de hoy lo heredamos del México prehispánico. No quiere decir que no llegó
cultura y civilización, si se quiere usar el concepto, de Europa, pero la influencia mayor la obtuvimos del México prehispánico. Lo más bueno, los elementos más buenos, los principios más buenos, la vocación de trabajo viene de ahí, del México prehispánico, contrario a lo que plantearon siempre los invasores y lo que quisieron hacernos creer, humillarnos, sobajarnos, ningunearnos, hasta llegar a negarnos a nosotros mismos. Una desgracia. Entonces, del México profundo, como decía el maestro Bonfil, heredamos la vocación del trabajo, heredamos la ayuda mutua, la solidaridad, el tequio, la mano, la fraternidad, el trabajo colectivo. En la época prehispánica no había propiedad privada, la tierra era comunal, no había trabajo asalariado y no había algo que nos trajeron: la ambición al dinero, la avaricia. Por eso se extrañaban los pueblos originarios cuando ansiosos les pedían que les dijeran dónde estaba el oro, porque tenían esa enfermedad que decían que solo se curaba con el oro. Bueno, nos dejaron nuestros antepasados valores culturales, morales, espirituales, y eso es lo que nos ha salvado, y por eso enfrentamos calamidades, temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, y México está de pie, siempre se levanta nuestro país. Y lo otro es la historia excepcional. Con todo respeto, ¿dónde están los hidalgos en otros países? Porque Hidalgo no solo lucha por la independencia, lucha por la justicia. Es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y paga caro el enfrentarse a los potentados. Pues lo asesinan, le cortan la cabeza y en escarmiento exhiben la cabeza de Hidalgo 10 años en la plaza principal de Guanajuato. De todo esto hablamos aquí en las mañaneras, porque no se hablaba mucho de esto. Y Morelos, imagínense, gran estadista, nada más con cumplir los sentimientos de la nación de Morelos, estaríamos haciendo un buen gobierno. Se lleva a cabo un buen gobierno. Ese es un manual de humanismo y buen gobierno. Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Vamos a recordar al maestro Pellicer. ¿Por qué no pones? Creo que es en el poema de Cananea o algo de Morelos.
¿Quieres saber qué es Morelos? A lo mejor lo encontramos. Miren, mañana o pasado, antes de terminar esta semana, le vamos a hacer un homenaje a este equipo. Porque siempre responden, no es fácil. Nada más un fragmento. Miren lo que decía el maestro de... A ver si está. ¿A dónde está? Arriba, después del título. Dice... Imaginad una espada en medio de un jardín. Eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta. Eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo. Eso es Morelos. Ya. Los Juárez, ¿dónde? Ayer, como aquí se mencionó, inauguramos el Museo de las Leyes de Reforma, porque Veracruz es la historia de México, no se podría escribir la historia de México sin Veracruz, como tampoco se podría escribir la historia de México sin Guerrero, sin Michoacán, y también sin tomar en cuenta otros estados. Pero el caso de Veracruz, pues ahí se consuma la independencia, en 1825, porque en el 21 formalmente se proclama la independencia, es la entrada de Iturbide aquí en la ciudad, pero los españoles no querían irse y se atrincheraron en San Juan de Ulúa y un comandante, Pedro Sáenz de Baranda, con marinos, los expulsan. En Veracruz, pues se enfrenta a la intervención francesa, 2 intervenciones estadounidenses, no solo la de 1847, sino la heroica defensa del puerto de Veracruz de 1914. Sin embargo, no había nada sobre Juárez y sobre las leyes de reforma. Y ahí se proclamaron las leyes de reforma, todo un acontecimiento histórico, porque ahí se establece el Estado laico. Eso no se advierte, no sucede en otros países del mundo. Y también es importante aclarar que el laicismo significa, y eso fue lo que también habían resuelto los legisladores, los constituyentes de 1857, la polémica era una religión única, porque se decía, el pueblo tiene una sola religión, ¿para qué se afecta la unidad del pueblo? Y el planteamiento de los liberales es, no puede haber una religión única, que cada ciudadano sea libre de tener la religión que más se ajuste a su manera de ser y de pensar. Y eso es el laicismo, o sea, la libertad de creencia, la libertad de tener cualquier religión y también de no tener ninguna, de ser creyente o no creyente. Eso
es el Estado laico. Pero en el mundo eso hasta la fecha no se aplica. Y hay que también entender, porque en efecto la mayoría de los mexicanos hasta la fecha, en ese entonces más eran católicos. Y Juárez y los liberales emprenden el movimiento de reforma contra el clero, no contra la religión. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Ignacio Ramírez, que era un liberal radical, llegó a decir, aun cuando lo excomulgaron, llegó a decir: yo me hinco donde se hinca el pueblo, porque tenían esa característica, eran respetuosos de las creencias del pueblo. Entonces, nosotros tenemos pues esa dicha de que hemos estado siempre a la vanguardia de las transformaciones en el mundo. La primera revolución social del siglo XX es la Revolución Mexicana. La primera constitución que garantiza los derechos sociales es la Constitución de 1917, antes que triunfara la Revolución Rusa. Ya aquí se había llevado a cabo la revolución y se garantizó el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a jornadas justas, a salarios también justos, a prestaciones, al descanso obligatorio que no había en la época de Porfirio Díaz. Era trabajar 16 horas diarias sin día de descanso. Se tenía que trabajar los domingos y nada de vacaciones, reparto de utilidades, nada de eso. Todo se lo debemos al movimiento revolucionario. Entonces nosotros tenemos esa historia y tenemos por eso que agradecer a nuestros antepasados, y eso también nos permite enfrentar a los conservadores, nos da facilidad. Pongamos el ejemplo de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que los queremos tanto y nos queremos tanto. Ellos nunca han tenido, hasta ahora, un gobierno progresista, nunca en la historia, siempre gobiernos conservadores. El general Melo, pues indígena, secretario de Simón Bolívar, tuvo que salir expulsado de Colombia y llegó a Chiapas y se incorporó al movimiento liberal del presidente Juárez, pero nada más eso. Y siempre conservadores. En el caso nuestro, no. Juárez, el mejor presidente de México. Madero, apóstol de la democracia. El general Cárdenas. Entonces, por eso entiendo que les cuesta mucho a los conservadores de hoy enfrentar nuestro movimiento, y por eso resistimos. Y, repito, les agradecemos porque no pasan de insultos, de guerras sucias, de campañas de desprestigio. AMLO, presidente narco, ¿no? En sociedad con gobiernos extranjeros, las agencias
de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes, porque pues es una mala costumbre, ¿no?, que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no solo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, ¿no?, Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el premio Nobel de Periodismo, el Pulitzer. Uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, 2 veces le dieron el Pulitzer, 2 veces, pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los 4 vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco de que no hay corrupción. Eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con los 3 siglos de saqueo colonial, con todo el oro y la plata que se llevaron a Europa. No se compara lo que significó el saqueo de México en los 34 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Si pueden hacer el análisis, cuánto oro se llevaron en 3 siglos y cuánto oro se extrajo del subsuelo de México en los 34 años del periodo neoliberal. Y no hay comparación. Fue muchísimo mayor, pero considerablemente mayor el saqueo en oro, en plata y en todo, porque transfirieron los bienes de la nación a particulares. Es lo que se conoce como la privatización, que de acuerdo al diccionario de la lengua es convertir lo público en privado, y eso fue lo que se aplicó como política. Entonces les molesta mucho el que no haya corrupción, y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. ¿No lo considera una agresión, presidente? No. Es que no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones,
pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez, y se va a seguir dejando de manifiesto que el triunfo, decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede. Y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores, entre todos. Y es en beneficio de todos, porque este es otro México. Baste nada más dar a conocer lo que informó la OCDE, de que los niños de México son los más felices de todos los países miembros de esta organización económica. A ver si está por ahí eso. Los que están enojados, la verdad, no son muchos. Miren esto. Entonces, así, Nancy, solo falta que venga Salinas, pero ya no le va a dar tiempo. Y presidente, también reciclaron a otro personaje, Genaro García Luna, quien sí estuvo involucrado pues en masacres, desapariciones forzadas y muchos actos de represión. Aquí preguntarle, presidente, si tienen algún avance de las investigaciones, porque hay que recordar que en México no solo se le investiga por su vínculo con el cártel de Sinaloa, que eso ya está probado en el juicio que se le siguió en Estados Unidos y ahora solamente espera la sentencia, sino que en México las investigaciones pues incluso abarcaron muchas cosas más. Este saqueo al erario de la nación por más de $700 millones que hizo pues de dependencias que estaban digamos vinculadas tanto a la Secretaría de Gobernación como a la propia Secretaría de Seguridad Pública que él dirigía, pero no solo en el gobierno de Calderón, sino que siguió ocurriendo este saqueo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quizás se olvide, pero en la memoria colectiva hay que siempre recuperar estos datos, ¿no? Porque esto se conecta con el pacto de silencio que se firmó en 2011 con las corporaciones mediáticas para que no se diera a conocer aquellas masacres que ocurrían en nuestro país, y se dijo que no se haría apología del delito, del crimen organizado, pero en realidad lo que sirvió fue para ocultar esta criminalidad de Genaro García Luna, algo que no sorprende porque así es la prensa históricamente. En el 68, en el 71, aquí se habló de la guerra sucia, pues ahí la prensa corporativa se decía soldados del PRI, después fueron soldados del PAN y llegaron hasta este exceso de firmar el pacto de silencio en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, preguntarle, presidente, si hay algún avance en esas investigaciones. Nosotros tenemos incluso un seguimiento de cómo había corporaciones mediáticas vinculadas con negocios a García Luna, lo mismo que periodistas, entre comillas, y también exdirectivos del CISEN metidos en todo este esquema de corrupción de Genaro García Luna. Gracias, presidente. Pues puede ser que nos alcance el tiempo un día, muy breve,
que venga, invitamos a Pablo Gómez, que nos diga cómo va la investigación sobre, sí, el fraude y el juicio que se tiene en Florida sobre corrupción. A ver cómo vamos, si te parece.